Estamos en el área internacional Pasillo WM, transmitiendo para todos ustedes totalmente en vivo C7 Jalisco y Elementos desde la FIL, aquí en Expo Guadalajara, nuestro segundo programa del segundo día de actividades. Lorena Saavedra. Adrián Peña, un gusto poder compartir contigo este espacio. Amigos, muy buenas noches, muchas gracias por recibir la señal de C7 Jalisco y por supuesto estamos ya disfrutando de la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro, teniendo como invitado especial a Portugal. Ayer, hoy y siempre somos lectores. Muchísimas cosas que han sucedido, Lore, muchísimas pues diálogos como en cada una de las ediciones, temas muy importantes que se ponen a discutir sobre la mesa. Por supuesto también no puedes evitar el encontrarte a grandes amigos como lo estamos haciendo en este momento. ¡Claro! Que mandamos saludos a Juan Pablo Balcells y Verónica Sánchez, que están en el público. Tienes oportunidad de encontrarte con tu autor favorito, claro, con tu cantante favorito, porque sabemos que muchísima gente de todo el mundo se da cita a la FIL y apenas es el segundo día de actividades. Segundo día, nos falta mucho que compartir y también está abierta la invitación para que usted, si visita la feria, bueno, llegue al stand de C7 Jalisco a saludarnos. A nosotros nos va a encantar. Estamos ubicados en el área internacional Pasillo WM, Adrián. Para que nos vengan a saludar, Lore, y tengan oportunidad de conocerlos. Si quieren foto, adelante. Ajá. Digo, a lo mejor ni quieren, ¿verdad? Pero nosotros nos obligamos a que se tomen una foto con nosotros. Y síganos también con el hashtag C7 en la FIL. Así es, hashtag C7 en la FIL o hashtag Elementos en la FIL. Nuestras redes ya las conocen, @Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. También vayan a Instagram porque tenemos muchas historias, Lore. Muchas historias y además mucho que compartir con ustedes. Síganos entonces y ya lo hacemos con el hashtag y comenzamos. Con esto empezamos la información del segundo día de actividades de robots, algoritmos y futuro de las carreras universitarias. Habló Andrés Oppenheimer en su nuevo libro. ¿Qué futuro le depara a los seres humanos en una era en donde la mayoría de los trabajos los realizarán robots o algoritmos? Es parte de lo que plantea el escritor argentino Andrés Oppenheimer en su nuevo libro Sálvese quien pueda. Carrera por carrera, lo que el libro hace es decirle a los jóvenes, si tú te vas a meter en esta profesión, prepárate, ten en cuenta que el 70% quizás de lo que te enseñaron o lo que te están enseñando no te va a servir para nada, porque va a desaparecer, porque eso lo va a hacer un robot. Pero prepárate desde ya para saber cuál es el 30% que va a ser hecho por un humano para especializarte en eso. En charla con jóvenes, el escritor habló del contenido de Sálvese quien pueda y describió parte de su investigación, en la que considera que la nueva era de robots, impresoras 3D o algoritmos reemplazarán a los humanos, haciendo ineficiente las bases actuales de la educación, conducirán a un aumento del desempleo e indaga el futuro del trabajo en un mundo automatizado. En los próximos años va a ser una ola anti-robotización, una reacción anti-tecnológica, de la misma manera en que en los años 90 y en los años 2000 vimos una ola anti-globalización. Así como en los 90 y en los 2000 vimos una ola anti-globalización, ahora vamos a ver una ola anti-robotización. Precisamente por lo que tú dices, porque mucha gente se va a quedar en el camino, mucha gente se va a quedar afuera, mucha gente se va a quedar sin posibilidades. Y eso va a generar una reacción. Pati Peña, C7 FIL. El narrador, poeta y dramaturgo portugués Goncalo M. Tavares platicó con los medios de comunicación. Reservado pero alegre, Gonzalo Tavares es un escritor peculiar, no solo por su estilo original y sorprendente, sino también porque sus libros son proyectos ambiciosos y de largo recorrido. Ante representantes de los medios de comunicación, Tavares leyó algunas microhistorias que dijo son su forma de participar de alguna manera en la política. Yo no soy un político, no pretendo ser, no me gusta, mas pienso que la literatura debe tener un contenido político, mas siempre un poco distinto. Entre las historias que leyó, destacó la relacionada con una situación común en la sociedad. Esta, El hombre maleducado, relata a un hombre que no se quitaba el sombrero ante ninguna circunstancia, ni en la iglesia ni frente a ninguna dama. La sociedad molesta lo juzgó y determinó que fuera decapitado. Tras hacerlo, observaron que el sombrero no cayó, porque no era tal, sino la cabeza misma, que tenía una forma extraña. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con
con la idea que muchas veces la multitud hace de un hombre y cómo va creciendo una especie de ficción y que termina muchas veces en la violencia. Esta historia de humor negro podía ser sobre los judíos en los años 30 del siglo XX, por ejemplo. Georgina Flores Venegas, C7 Fil. Y vamos a ponernos de antojo porque esta mañana se inauguró el foro Libros al Gusto. Para enaltecer la gastronomía, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara abrió un nuevo espacio que a partir de este 2018 se dedicará a promover y difundir el arte de la comida. Un foro y librería que realizará charlas, presentaciones de libros y donde se podrán encontrar diversos ejemplares de la cocina nacional e internacional. La directora de la FIL, Marisol Schulz, dijo: por petición de muchos de nuestros propios expositores, consideramos que era muy pertinente inaugurar un pabellón dedicado a temas de gastronomía, de cultura culinaria y de la educación para la salud a través de los alimentos. Cómo los alimentos nos brindan salud, cómo somos lo que comemos, y en un país que tiene los mayores índices de obesidad infantil, en un país que se puede apreciar de tener este tipo de gastronomía, esta variedad gastronómica, creemos que es muy pertinente tener un foro, una librería que está aquí junto dedicada a estas temáticas y un foro donde a partir de este 2018 podremos dirimir todo este tipo de material temático. Este año, como apertura, será la comida mexicana el eje central, ya que el ser patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO era de gran importancia, como contar con la participación de chefs y especialistas que nutrieran el tema, agregó. Tendremos autores de la talla de Mónica Lavín hablando de la cocina en tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz, qué pasaba, cuál es el surgimiento de la verdadera cocina mexicana, que surge a través de la fusión justamente en los conventos, que ocurrió en el barroco mexicano con la cocina, chefs como Nico Mejía, un historiador y antropólogo tan reconocido como el doctor Enrique Florescano, por supuesto editores y gente como la revista Artes de México, hablando de algunas tradiciones culinarias mexicanas como es el chile y varios de los números monográficos que han editado en el caso de Artes de México. Libros de cocina internacional y tradicional, ejemplares para niños, recetas de ensaladas, salsas, postres y novedades son tan solo un ejemplo de la amplia variedad que usted puede encontrar en el espacio situado a un costado del Pabellón Cultural de Portugal. C7 Fil. Y se entregó el segundo premio de novela juvenil Universo de las Letras. En el marco de la FIL 2018, se llevó a cabo la entrega del segundo premio de novela juvenil que auspicia el Fondo de Cultura Económica. El escritor Samuel Segura recibió de manos de Jorge Volpi el premio a su novela Metal. Yo creo que fue una novela escrita con muchísimo tiempo, simplemente en los desplazamientos de Catepec a Ciudad Universitaria. Debiste haber tenido mucho tiempo para pensar tramas, personajes, para construir esta historia tan atractiva. Jorge Carreño, director de la editorial mexicana, en compañía de Laura Guerrero y Gibran Valle Alarcón, elogiaron la narrativa del joven autor, quien acompañó la historia con acordes de rock pesado. Es una metáfora de la existencia de miles de chavos y chavas que habitan lugares de guerra urbana, luchas internas con el desgaste físico y las pérdidas que conllevan crisis continuas. La música del heavy metal o el rock metálico o metal pesado suena como un correlato y al mismo tiempo es un espacio que enfatiza o agudiza el instante narrativo. Por su parte, Samuel Segura, además de agradecer el premio, reconoció que su novela tomó fuerza al cambiar el género de su protagonista de hombre a mujer. Esta novela la puedes encontrar en el stand del Fondo de Cultura Económica. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 Fil.
Síganos enviando sus comentarios, sigan conectándose con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Elementos C7 en Twitter, Programa Elementos en Facebook. Van a encontrar muchas fotos y muchas historias de lo que ocurre en esta feria, en nuestras entrevistas que grabamos en distintas locaciones de aquí de la FIL, en @Elementos C7 Jalisco, que es nuestro Instagram. Y por supuesto, sigan nuestra transmisión en vivo a través de la señal de C7 Jalisco. Estamos transmitiendo desde la Expo Guadalajara, por supuesto la FIL, y también en nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Y ahora vamos con más de lo que ha ocurrido el día de hoy en los pasillos de la feria. San Juan del Río es un municipio de 250,000 habitantes que por un fin de semana se convierte en el epicentro de la cultura de Querétaro con su Feria del Libro en el Portal del Diezmo. En el marco de la FIL fue presentada la edición 2019 que se realizará del 14 al 17 de febrero con un centenar de actividades entre talleres, presentación de libros, conferencias de autores y la 5ª edición de su Premio Endira de Convocatoria Internacional de Cuento, que en su edición 2018 recibió 1,500 textos, informó la directora editorial Karenina Zaro. En esta ocasión tuvimos un número de participantes de 1,040 personas de toda la República Mexicana y algunos otros países como Francia. Y bueno, pues la idea de este proyecto es que sea un certamen que reúne lo mejor del cuento corto en idioma español, que escritores tengan la oportunidad de exhibir su obra por medio de este premio. 20 cuentos fueron seleccionados para integrar el libro Resistencia, nombre del cuento ganador del Premio Endira, escrito por el psicólogo Carlos Aliaga, quien debutó en este tipo de concursos. El encuentro que un concurso genera entre escritores es increíble, ¿no? El poder conocer a los otros participantes, ganadores y no ganadores, poder compartir con ellos y poder ver un resultado final de 20 maravillosos cuentos que les invito a que adquieran el libro, porque es mostrar a México y al mundo que México tiene mucho talento literario. El libro Resistencia, con los cuentos ganadores del Premio Endira, fue presentado también en el marco de la FIL. La convocatoria del concurso del Premio Endira 2019 entrega 100,000 pesos al ganador. Pati Peña, C7 FIL. Bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado en el set. Me da mucho gusto recibir a Leonardo Tarifeño. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por estar en Elementos en la FIL. Él es cronista, periodista argentino, con ya una larga trayectoria en este fascinante mundo. Por supuesto, viviste en Barcelona, en Río de Janeiro, Budapest y de repente México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, viene a presentarnos este libro titulado No Vuelvas. Quiero mostrárselos. Se llama No Vuelvas, que en realidad es un periodista. Vaya, yo lo veía así, Leonardo, ya tú me dirás. Habla de un México, ese México que de repente nos cuesta trabajo voltear a ver, que quizá nos duele también un poco, pero ahí está, a manera de crónica, una crónica estremecedora. Y que en realidad este libro no estaba en tu mente como tal. Tú viajas a Tijuana y ahí comienza todo. Pero viajas a Tijuana a dar una plática. ¿Me cuentas? Claro. Sí, bueno, es como tú dices, efectivamente. Yo viajé a Tijuana en la época que era el final del gobierno de Barack Obama, a dar un taller con otra gente, con otros maestros, éramos 4, y bueno, a los deportados, ¿no? Sí. A los deportados mexicanos. En ese momento, cuando llegamos, nos dimos cuenta que los deportados, muchos no sabían leer ni escribir, que ellos no querían dar información con respecto a sus vidas, entonces fue muy difícil hacer ese taller. Y a mí todo lo que yo vi en ese momento me impactó mucho, eso fue unos 6 meses más o menos. Entonces yo seguí yendo ya por las mías, 1 año y medio, para también ver qué había pasado con toda esa gente que yo había conocido, es que ya tenía una relación, y producto de ese año y medio posterior es este libro. Ajá. Y entonces tú decides viajar constantemente a Tijuana, sumergirte en este mundo, y aparece entonces esta crónica. Un libro que en realidad narra historias
de historias crudas, historias de repente también donde se muestra que la fortaleza es importantísima, esas ganas y ese deseo de salir adelante. El libro inicia, además de agradecer, además de mencionar a algunos personajes importantes, con una frase de una canción de Soda Stereo. Sí, el título, esa canción se me metió hasta en el título, ¿no? Sí, porque bueno, esto de yo estaré a 1.000.000 de años luz de casa es lo que le pasa a los migrantes deportados. Sí. Y es un poco también lo que de alguna manera también sentí yo, ¿no? En mi propia experiencia como migrante argentino en este caso, y bueno, estando en México ya muchos años, pero también en su momento en Barcelona, también en su momento en Budapest, en Hungría y en Río de Janeiro, donde dices que efectivamente que viví, y que viví como migrante. Entonces, esa experiencia que yo tuve de que yo puedo saber lo que es realmente no tener a nadie en un lugar extranjero, no tener de repente dinero, no tener a veces dónde dormir, porque también te pasa cuando estás apostando todo, ¿no? en una ciudad, en un destino nuevo. Bueno, pues eso me pasó a mí y eso es lo que me permitió, creo yo, tener algo para decir en el retrato de los deportados que yo conocí en Tijuana, ¿no? Ajá, y saber qué pasó con esas historias. Tú decías, yo tengo muchas ganas de regresar y que me cuenten entonces qué es lo que ha sido. Hay personas claves en este libro y uno de ellos es Juan Villoro. Sí, bueno, Juan la verdad me ayudó sobre todo a un manuscrito que yo le entregué de este libro, una versión. Somos muy amigos, nos conocemos hace más de 25 años y Juan me ayudó a esto un poco que decimos, ¿no? A entender que mi migración representaba el lado feliz de la migración que representan los deportados, ¿no? Y que por lo tanto yo sí tenía algo para decir. A mí me daba mucho miedo esa situación. Yo la entreveía cuando la escribía, pero no me animaba a exponerla, porque me parecía muy arrogante de mi parte creer que yo estaba más o menos emparentado con esa gente que no tenía nada. Era como una actuación de mi parte, lo que yo pensaba. Y Juan me dijo, no, lo arrogante es pensar que eres tan distinto. Lo que deberías hacer es darte cuenta que sí tienes que ver, que eres el otro lado de la moneda de esto. Entonces anímate a explorarlo, anímate a darte cuenta que hay más en ellos, hay mucho de ellos en ti mismo y a contarlo. Y eso fue lo que realmente me animó a terminar el libro, porque yo nunca había estado tan seguro de poder escribirlo, ¿sabes? Porque es una situación tan dura que te desafía mucho, y ese último empujón de Juan realmente me ayudó a que esté el libro como está ahora, ¿no? Bueno, pues el libro se presenta el día de mañana a las 6 de la tarde. Para que asistan y por supuesto lo busquen. Es de editorial Almadía, Leonardo Tarifeño, No vuelvas. Un libro, ya lo decíamos, un libro de repente con historias un tanto difíciles, un libro que habla de la frontera de México y esas cosas que de repente pues no nos encanta ver. Tú tuviste la oportunidad de sumergirte en este mundo, un periodista hablando justamente de los deportados mexicanos a Tijuana, y bueno, pues aquí está para vivir esta experiencia, entender un poquito también. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Elementos en la FIL. Te agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Muchas ¿Cuál gracias. es la oportunidad que te da sumergirte en este fascinante mundo de las letras, Leonardo? Pues en este caso de este libro me da la oportunidad de agradecerle a México, porque yo sentí que era un acto de amor a México también, hacer este libro, al México que, como tú decías, no es un poco invisible a veces, pero que también me vi que era un México que a pesar de todo yo igual lo quería y lo amaba, y era el lugar donde yo elegí quedarme, ¿no? Entonces esto es una manera también de devolverle eso que yo creo que me dio, ¿no? Muchas gracias. Él es Leonardo Tarifeño, nuestro invitado esta noche en Elementos en la FIL, y nosotros continuamos con más. Mañana, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja, se realizará el homenaje al mérito editorial a María Osorio Caminata, a las 19:30 horas. En el Salón 1, planta baja, los poetas portugueses y el fado, con Rui Vieira Neri y María do Rosario Pedreira, a las 5:30 de la tarde.
En el Salón 3, planta baja, se realizará Galas del Placer de la Lectura con Sergio Ramírez, Ida Vitale, Valerie Miles y Orhan Pamuk a las 19:30 horas. En el Salón 3, planta baja, se presentará El Cuaderno del Año Nobel. Autor, José Saramago. Participa Pilar del Río y Sergio Ramírez a las 5 de la tarde. Ya está con nosotros el escritor, novelista, catedrático, experto en literatura norteamericana y mucho más, Eduardo Lago. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Eduardo es madrileño, pero tiene pues toda una vida viviendo en Nueva York, ¿no? Así es, llevo 31 años. Fui para quedarme un año y ya no me fui. Sigo allí. Que bueno, te ha dado muchísimas satisfacciones y te ha dado mucho también para crear, para trabajar esta ciudad, ¿no? Sí, se lo debo todo a la ciudad y en realidad, en cierto modo, este libro es un homenaje a los años que he pasado allí, porque desde muy pronto, y es uno de los capítulos del libro, empecé a tener entrevistas con escritores norteamericanos actuales, muchos de los cuales a lo largo de los años han ido falleciendo, pero son grandes nombres como Norman Mailer, ¿no? Y entonces sí es un privilegio haber podido estar allí como observador desde fuera de la literatura norteamericana de hoy. Que bueno, es un libro que resguarda un acervo muy importante y es toda una joya de la literatura norteamericana. Walt Whitman ya no vive aquí. Ensayo sobre literatura norteamericana, que aquí está la portada, aquí lo tengo en mis manos. Que bueno, ¿por qué decides que Walt Whitman le dé nombre a estos escritos? Y platicábamos que de hecho Walt Whitman no aparece aquí. Porque Walt Whitman representa, uno es el gran poeta de la democracia americana, y la democracia americana ahora mismo ya no vive aquí, no sé dónde se ha ido. Exacto. No estamos en una situación muy saludable políticamente en Estados Unidos y es como recordar que un símbolo como Walt Whitman no se puede perder de vista. Y creo que también es por eso la importancia de leer a estos autores, de pues leerlos entre líneas también, ¿no? Porque justo como mencionas, está ocurriendo, pareciera que son ciclos en la historia que no terminan de cerrarse como para iniciar un progreso y estamos regresando, ¿no? Y estamos luchando, luchas por las que se supone que ya no deberíamos luchar, creo. Bueno, es un recorrido realmente por toda la literatura norteamericana desde un punto de vista histórico. Y yo pensaba, cuando escribía, estaba pensando en un lector joven, de 25 a 35 años, un muchacho, o un hombre joven, una mujer joven, y entonces pensé que una literatura con tanta potencia convenía explicarla, y entonces mi lado de profesor me dio por ordenar estos ensayos explicando, digamos que el alma de una nación expresada en su literatura. Que justo esa parte también es importante, ¿no? Creo que entiendes el lenguaje de los jóvenes, entiendes cómo hablarle a los jóvenes, estás en contacto con los jóvenes todo el tiempo, no eres profesor universitario y bueno, ¿cómo llegarle a los jóvenes y cómo hacer que se acerquen a esta literatura? Sobre todo, por ejemplo, los jóvenes latinoamericanos que me parece que a lo mejor muchos de nosotros estamos muy alejados de la tradición literaria de Norteamérica, ¿no? Sí, pero se trata de acercar culturas realmente. Yo creo que hay una curiosidad y un conocimiento suficiente por parte, por ejemplo, de México. También en España, de donde soy yo, hay bastante interés. Pero también los norteamericanos no son muy conscientes de otras culturas, están un poco aislados. Yo simplemente quería una tradición literaria que es muy potente, acercarla para que haya un mejor conocimiento. Es interesante porque mis agentes, que son norteamericanos, cuando saqué el libro, ellos lo leen en español, me dijeron, no hay ningún ensayo tampoco entre nosotros que tenga esta visión, posiblemente porque sea importante verlo desde fuera, con perspectiva. Pues creo que es un regalo muy grande que le haces a la literatura norteamericana, a la cultura norteamericana y a la literatura en general, ¿no? Hay algo aquí que bueno, tú encontraste que estaba inédito, que fue justo una entrevista que realizaste a David Foster Wallace, que es un narrador muy importante, ¿no? Para la historia de la literatura en las últimas décadas, que me platicabas que estaba perdida esta entrevista. Sí, esta es una entrevista, yo la entrevisté 3 veces y entonces no se utilizaron todas estas cintas, se publicaron otras. Esta se hizo con motivo de un libro
y en un envío de correos que hice desde España se perdió una caja y yo di por hecho que estaba ahí, pero revisando en mi despacho papeles, yo tengo un despacho desordenado, lleno de papeles que no sé ni lo que son, con más de 1000 cuadernos manuscritos, de repente veo una cinta, digo, ¿pero esto qué es? Y entonces lo descubrí con gran emoción, porque este hombre se suicidó con 45 años y es muy admirado. Realmente los escritores latinoamericanos lo admiran y lo siguen muy de cerca. Fue una pequeña joya encontrar esto y están sus palabras tal cual. Tengo la cinta grabada con su voz también. Salió primero en español y después, cuando comenté que lo tenía en Estados Unidos, ha salido en una revista electrónica ahora, pero también estaban bastante asombrados porque, claro, como el hombre desapareció, recuperar su voz perdida de tanto tiempo era como un milagro. Y fue una entrevista para El País, si no me equivoco. Sí, bueno, yo escribo normalmente para El País. Lo que sucede, y eso es un proyecto que yo tengo todas estas cintas enormes, porque yo, por ejemplo, con Norman Mailer, un gran escritor, me pasé un día entero y tengo muchas cintas hablando con él, pero luego en El País o en el periódico que sea, normalmente es El País, pueden publicarme mil palabras. Lo cual quiere decir que a veces tengo horas y horas de conversación. Y creo que lo voy a hacer, pero simplemente no lo hago porque me da miedo, porque va a ser un año entero encerrado, trabajando, ordenando el material. Me imagino muy complejo como fue, pues, dejar aquí todos estos escritos, ¿no? A todas estas personas. Y hay una parte que la dedicas a Nueva York. Sí, claro. El libro tiene 3 partes. Una es la última, que es una especie de repaso por la literatura norteamericana, tanto la actual como un recorrido histórico que lo hago como si fuera un viaje de motel en motel, yendo en un coche por la carretera, que es el tropo de la literatura norteamericana. Lo demás son ensayos literarios, por una parte, y después estampas de la ciudad de Nueva York. Con la literatura en el fondo, pero por ejemplo puede ser la historia de un asesinato que hubo de un lector que mató a un autor porque creyó que la novela era contra él y contra su hermana. En fin, una serie de cosas fantásticas. Unos millonarios que murieron enterrados en la basura, en una mansión de Harlem, que antes era un lugar pues para millonarios, después poco a poco fue cambiando el perfil del barrio, ahora vuelve a cambiar. En fin, son historias reales, pero con mucha belleza, pero siempre relacionadas con la literatura. Qué maravilla y qué maravilla poder conocer esto y pues incentivar de esta manera, motivarnos, acercarnos también a esta literatura que desde su perspectiva, ¿cómo podríamos acercarnos los que en la vida hemos leído a un autor norteamericano o no tenemos idea de su historia, a lo mejor de su cronología? ¿Por qué 2 autores por los que podríamos empezar de manera fácil para ir progresando a lo mejor algo más complejo? Bueno, tuve una idea diabólica. Me invitaron a dar un curso en Madrid y entonces al final del libro tengo varios planes de lectura que son desde los que abarcan muchos años a los que abarcan pocos años. Yo diría, si no han leído nada, lean para empezar El Gran Gatsby, que sí lo ha leído mucha gente. Totalmente, ¿no? Pues muchas gracias, un gusto poder conocerte, Eduardo Lago, y es Walt Whitman ya no vive aquí, ensayo sobre literatura norteamericana, bajo el sello editorial del Sexto Piso. Aquí está la portada para que se la graben y lo busquen. Un gusto poder platicar contigo, un gusto poder conocer tu trabajo y felicidades por esta carta de amor, ¿no?, a la literatura norteamericana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Continuamos con más totalmente en vivo desde Expo Guadalajara, FIL 2018. E o poeta dramático, disse Goethe, estão submetidos às mesmas leis gerais. No entanto, se cada deles conduz o poema até ao seu desfecho, sem uma hesitação, ou antes, limitando a dúvida ao que se passa no espírito quando o amor, com a sua certeira seta, o fere. Con un foro energético y entusiasta, el Pabellón de Portugal presentó en su foro al poeta y escritor Nuno Judiz y a la poeta Mariana Bernardes, quienes realizaron una charla íntima, nutrida y llena de poesía. Nuno Judiz expresó: Para mí, la poesía puede resultar de cosas tan banales, ¿no?, como lo que está en ese poema. En relación con la poética, para mí fue muy importante ter participado en un grupo de lectura de poesía cuando estaba en la universidad. En la charla se recordó la obra de grandes escritores como José Saramago, de la que brevemente platicó Nuno Judiz. Demoré mucho a leer su poesía
por eso que él me decía, porque deseaba, en fin, que eso correspondiera a la idea que él tenía de sus poemas. De hecho, hoy cuando leo sus poemas, claro que no es la parte más importante de su obra, son las novelas, claro, pero es un poeta muy interesante y es una poesía que tiene una música propia y por eso muchos de sus poemas fueron musicados por cantores portugueses. Al finalizar la charla, ambos poetas leyeron un poema que fueron interpretados en español y portugués. Para justificar la noche de todos los perros, mas es verdad que un perro, cuando ladra y despierta a los otros perros, despierta a la propia noche, a sus fantasmas, y nos obliga a mirar por la ventana lo que no se puede ver, es decir, el centro de la noche, el negro motor del mundo. C7 Film. Totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 32. Elementos en la FIL en esta edición nocturna. Más invitados en el set. Nos da mucho gusto recibir al profesor Juan Cruz Higueravide. Primera vez en la feria. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Elementos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Primera vez y ¿qué tal hasta el momento? Estupendamente. Sí. Estoy un poquito cansado, pero ha sido intenso. Y estoy feliz de haber participado en esto. Ha sido muy bonito, muy bonito. Y de hecho, el día de hoy justamente se presentó su propuesta. El profesor Higueravide, bueno, tiene ya una larga trayectoria en este fascinante mundo de las letras, muy identificado con la lectura infantil, la literatura juvenil también, y es justamente este libro, aquí lo estamos viendo. Ahí está ya. La quema de Mondragón es Le Mayo. Un libro dirigido a los jóvenes, pero también por su temática, pues un libro también para adultos, que en realidad una novela que nos va a llevar a la época medieval, ¿no? De aquellas luchas de bandas en lo que hoy conocemos como el País Vasco, profesor. Sí, hubo una época que duró 300 años, hasta el Renacimiento, en la que dos clanes, dos bandos, pues se mataban unos a otros, eran los Oñaz y los Gamboa, y acabó con una tragedia terrible. Quemaron una ciudad entera, murieron muchísimos habitantes. Mondragón era una ciudad muy importante en la que estaba produciéndose un resurgir de la burguesía, de la nueva burguesía que estaba apareciendo en aquel tiempo, con las industrias del acero, que eran muy apreciado en toda Europa. Había mucho dinero en juego. Estas facciones pues intentaban quedarse, bueno, con el dinero y con el poder. Entonces al final se incendiaron la ciudad, murió un montón de gente, y ahí es donde la burguesía pidió ayuda al rey de Castilla, se ajustició a los culpables y se acabó, por un periodo bastante largo, pues se acabaron estas guerras. Donde los reyes católicos también sí, intervienen. Sí, en esa época. Y claro, pero bueno, es una novela donde también, por supuesto, que está basada en hechos reales, pero también aparece la ficción, que tiene que estar presente, profesor, y hablamos del amor y hablamos del odio también. Platíquenos. Sí, a mí me interesó
me interesó, los hechos históricos me interesaron mucho, pero sobre todo yo me imaginaba cómo vivía esta gente esta tragedia, ¿no? ¿Qué sentían? Entonces, pues, en los personajes que, basándome en ciertos personajes históricos, los he transformado y he intentado vivir con ellos ese momento. Como narrador he intentado meterme en ese mundo, en esas familias, en esas parejas enamoradas de distintos bandos. Hay varias baladas sobre tragedias ocurridas por un motivo tan natural como enamorarse, dos jóvenes, pero resulta que eran de bandos distintos y era imposible. Y entonces acababa en tragedia siempre. Alguno de ellos pues era asesinado, ¿no? Entonces, pues me he metido en ese mundo y he intentado ahí también contrastar eso con un movimiento que fue real, un movimiento pacifista que hubo, eran sobre todo mujeres y clérigos los que lo impulsaron, a raíz de un sermón que dio allí un santo. Y entonces pues San Vicente Ferrer estuvo en Mondragón, pues dando en la iglesia, pues dio un sermón que dejó a todo el mundo pues compungido, ¿no? Y estaban en la iglesia, estaban los dos bandos, porque los dos bandos, es increíble, los dos bandos vivían en la misma ciudad, compartían la misma ciudad y tenían dos alcaldes y vivían en dos zonas. Bueno, parece una historia increíble, pero fue real. Eso, fue real, claro, y compartían el mismo espacio, el mismo escenario, cada una de las familias respaldadas, muy bien respaldadas. Claro, y claro, y hablando de esas historias de amor que siempre se hace presente, el odio, y cómo también, de qué manera, profesor, a través de esta novela nos damos cuenta que el amor pues es una pieza clave, ¿no?, en el día a día. El amor en esta novela y en la vida es una pieza clave de transformación. Las transformaciones que sufren estos personajes en su manera de actuar, en su manera de tratar a los demás, en gran parte se deben al amor y a la amistad. El amor hace que muchas de las actitudes de estos personajes se transformen, y la amistad que surge entre los dos alcaldes, tratando de llegar, de que las dos facciones pues aprendan a respetarse, pues también se transforma, aunque bueno, pues al final en muchos casos no consiguen vencer, y entonces pues alguno de ellos siempre resulta muerto, ¿no?, como ocurría en realidad, pero esa fuerza existe, Sí. Entonces, pues ya lo saben, el libro ya está a la venta, ya les mostramos un poquito la portada para que ustedes la puedan encontrar. Y bueno, yo quiero compartir con todos ustedes que el profesor justamente lo acaban de dar a conocer, que él es el ganador del Premio de Literatura Infantil y Juvenil 2018 allá en España. Muchas felicidades. ¿Cómo recibe usted este premio también? Bueno, primero fue una sorpresa porque un premio de estos es muy difícil, ¿no? Pues hay muchísimos candidatos de alto nivel, entonces una sorpresa y luego un honor enorme, una alegría enorme. Pues esto es un espaldarazo para seguir adelante y para mí ha sido una aventura en la que me metí a mis 20 años y estoy casi con la misma ilusión del primer día, ¿no? Yo veía unas imágenes justamente del profesor rodeado de niños, que en realidad así es como inicia profesor su carrera en este fascinante mundo de las letras, y de ver las caras de los niños encantados de estar ahí compartiendo algunas letras, y eso, bueno, de verdad nos da mucho gusto, el hacer que las nuevas generaciones se acerquen a los libros y también darnos cuenta de qué manera un libro nos puede transformar. Nos encanta tenerlo esta noche aquí. El libro ya está a la venta, lo decíamos, es Le Mayo, La quema de Mondragón, una novela que viene a presentarnos Juan Cruz Higueravide. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más en Elementos desde la FIL.
Las 4 décadas de historia de la editorial Castillo y los 2 siglos y medio de Macmillan Editores serán celebrados con el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil, que en colaboración con la Universidad de Guadalajara y su programa universitario de fomento a la lectura Letras para Volar, fue presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ha sido muy importante para nosotros encontrar un socio tan importante que tenga una misión tan clara de qué se quiere hacer en el fomento de la lectura. Entonces estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerlos en esta iniciativa. Creemos que eso le da un gran valor a nuestro premio. La convocatoria está abierta a escritores de Latinoamérica y Estados Unidos que escriban en español, y la obra ganadora tendrá 250,000 pesos como adelanto de la primera edición, que será publicada bajo el sello Castillo. La directora del programa Letras para Volar, Patricia Rosas Chávez, celebró la posibilidad de fomentar una alianza en un momento de enfoque crítico para empoderar al ciudadano a través de la cultura. Y también la base del progreso social. No estoy diciendo solamente del desarrollo económico, sino del progreso social, porque como humanos podemos crecer mucho más en humanismo gracias a una buena competencia de lectura y de escritura, que es su complemento. En el marco de la presentación de la convocatoria al Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil, se presentaron algunas estadísticas sobre hábitos de lectura en México, en las que destacaron el que los textos para niños y jóvenes son el sector que más creció. El titular de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Carlos Anaya, destacó que en este grupo tenga impulso y promoción a sus autores en un mundo digitalizado que, dijo, se olvida de este tema. Porque a veces se nos olvida que existen los autores, ¿no? Y entonces este premio insiste en eso, y este premio al final debe ir ligado a algo que yo pues aprovecho para decir: hay que pagar derechos de autor. Pati Peña, C7 Fil. Abre Arjan Pamuk el Salón Literario y recibe la medalla Carlos Fuentes. La mujer del pelo rojo es la obra más reciente del Premio Nobel de Literatura 2006, el turco Orhan Pamuk, y que presentó a América Latina durante la primera jornada de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La obra, dice el propio Nobel, es una simbiosis entre el Estambul de los 80 y un remasterizado complejo de Edipo. Habla del amor y el parricidio entre un padre y su hijo que se genera al momento de conocer a una mujer. Pero en todas las historias se enamora uno a la tercera vista. En la vida real nos enamoramos a la primera vista, pero quizás otra cosa, el amor a primera vista implica de que uno se enamora con una persona sin conocer la gran cosa. O sea, porque él o ella es excepcionalmente hermoso, pero eso significa que nosotros ponemos el amor a primera vista en un pedestal. Porque no hemos pasado mucho tiempo con chicos y chicas. El Nobel de Literatura aprovechó el foro multicultural e internacional, pero habla sobre migración y la necesidad de tener sociedades más humanas. Los países grandes, Estados Unidos, Europa, todos están integrados por inmigrantes. Pitying the immigrant, as in John Baez song, is the tradition of liberals all over the world. Son los valores liberales tradicionales de todo el mundo. But on the other hand, por el otro lado, now in democracies, en las democracias, whether in Europe or in other places, unfortunately, people don't like immigrants all the time. Gusta tener a inmigrantes todo el tiempo. People who like the immigrants are Democrats, que aceptan a los inmigrantes son feministas, demócratas, gays, liberals, liberales, de izquierda, gente de izquierda, y ahora the anxiety or hate of the liberals falls all over the leftist good guys. It's a dilemma. Es un dilema. Unfortunately, left all over the world is suffering that dilemma. Está sufriendo por este dilema. Con información de Eduardo Chávez, C7 Fil. Y se rindió homenaje al escritor Jorge Ibargüengoitia. Como un homenaje a uno de los grandes dramaturgos del país, Jorge Ibargüengoitia, se realizó un homenaje a 90 años de nacimiento del escritor guanajuatense,
con la participación de los escritores Antonio Ortuño y Juan Villoro, quienes expresaron: esa fricción cotidiana con lo que nos sale mal es lo que a mí principalmente me ha dejado leer a Ibargüengoitia, ¿no? Esta capacidad de saber que si algo va a salir mal, va a salir espectacularmente mal, te va a llevar entre las patas, te va a arruinar la vida y eventualmente también a tus descendientes. Pero divertirte con eso y pasártela bien, incluso mientras sucede, incluso mientras ves que la persona que estúpidamente va hablando con el celular mientras intenta dirigir su bicicleta se va a ir a estampar contra el cancel de tu casa, mientras tú tratas de sacar la basura, y lo ves venir y sabes que va a ser algo terrible, que además te van a acusar de atacar a la nueva movilidad por haberte llevado con el cancel a un ciclista, y te resignas y te ríes por adelantado el trancazo que te vas a llevar, ¿no? Para mí eso es Ibargüengoitia, yo lo valoro increíblemente. Mi madre solía sufrir agudas depresiones, y de pronto yo la veía reírse sola, ¿no? Y decía, ¿pero qué pasó? El Valium ya tuvo un efecto sensacional. Y estaba leyendo Ibargüengoitia, entonces yo dije, no, pues este es un remedio para melancólicos verdaderamente. Y empecé a leer a Ibargüengoitia, y fue esa voz cotidiana, como tú muy bien dices, ¿no? En un lenguaje que tú dices, yo no pensaba que se podía escribir también en los periódicos en aquel caso, y luego lo vi en los libros, con ese lenguaje llano, absolutamente divertido, y además utilizando un sentido del humor único. La charla se realizó con anécdotas cómicas por ser una de las grandes características de los textos de Ibargüengoitia, pues es considerado un autor que utilizaba el humor sarcástico. Villoro expresó: en esas crónicas, por ejemplo, él le empezaba diciendo, será porque nací bajo el signo de Acuario que siempre he tenido problemas con las goteras, ¿no? Entonces empezaba a contar su vida a partir de las goteras y era una cosa absolutamente divertida. O luego su vecino le ponía una melodía a un claxon, que eso se puso de moda en los años 70 al principio, y le puso nada más y nada menos que el Arauca Vibrador. Entonces tenía que oír, yo nací en una ribera del Arauca Vibrador porque era lo que le fascinaba al vecino. El homenaje se realizó como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. C7 Film. Y ahora le compartimos una entrevista que mi amigo y compañero Adrián Peña realizó al escritor Federico Navarrete. Me da mucho gusto platicar con Federico Navarrete y vamos a hablar de una obra nueva. Se trata de Códice Perdido, y para esta novela vuelve a utilizar a uno de sus personajes que, bueno, lo pudimos leer en Huesos de Lagartija, y se trata de Francisco Quetzalcóatl. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Federico. Hola, buenas tardes, mucho gusto, es muy gusto estar aquí. Bueno, platicando de este personaje y poniendo en contexto sobre él, es un personaje que es sobreviviente de la conquista española, y justo esta historia se sitúa 15 años después de la conquista. Sí, exactamente. En la novela Huesos de Lagartija, que publiqué hace ya varios años, se cuenta la historia justamente de cómo Francisco Quetzalcóatl, cuando era joven, a los 13, 14 años, le tocó vivir la conquista y cómo logró sobrevivirla. Y luego, ahora 15 años después, él es padre, tiene un hijo adolescente, y bueno, un poquito más de 15 años, 20 años digamos. Es padre, tiene un hijo adolescente, y entonces es una aventura que ya sucede después de la conquista, que tiene que ver justamente como cuenta, como el título dice, con un códice prehispánico, un libro pintado, sagrado, que está perdido y que están buscando los españoles para quemarlo, pero también los indígenas, diversos grupos de mexicas, de aztecas, para saber qué es lo que contiene y conocer la verdad de su propia historia. Que bueno, hablando de los mexicas o de los indígenas, en esta historia buscan preservar lo suyo, ¿no? Y buscan preservar también sus orígenes, su raíz, y también se ve, digamos, reflejada esta lucha. Sí, claro, o sea, es un poco una lucha que inició hace 500 años y que continúa hasta hoy, que es por un lado, los españoles traen nuevas ideas, traen la nueva religión, el catolicismo, traen muchas cosas nuevas, y los indígenas adoptan muchas de las cosas nuevas, pero también están buscando defender aquello que más les importa, sobre todo, en primer lugar, sus tierras y su posibilidad de seguir viviendo como han vivido siempre, de cultivar el maíz y de su propio trabajo en sus propias tierras, y por el otro lado también sus ideas y sus valores. Entonces justamente lo que vemos es un mundo que está naciendo en este conflicto entre lo viejo y lo nuevo.
¿qué tan apegado está a esa realidad? Y también, ¿qué tanto podrían modificar o qué tanto pudieran haber cambiado nuestro hoy en día o la historia como la conocemos? Bueno, la novela es una novela histórica que en la parte de la reconstrucción de lo que fue la sociedad del siglo XVI, el mundo de la Ciudad de México poco después de la conquista, la cultura de los indígenas, trata de ser lo más fidedigna posible, ¿no? Es una obra de historia rigurosa en ese sentido, pero también es una aventura. El que lo lea no va a estar estudiando, va a estar siguiendo la aventura de unos adolescentes que persiguen el libro perdido en la Ciudad de México, que conocen personajes muy diversos, que están bajo peligro. O sea, es una novela de policíaca, de aventuras, de intriga, digamos. Y creo que, bueno, lo que nos muestra es que muchos de los conflictos de entonces, por ejemplo, los conflictos por la tierra, la violencia, son problemas todavía en el México de hoy, ¿no? Y entonces nos muestra cómo realmente lo que sucedió hace 500 años con la conquista española y el mundo que surgió de la alianza entre los indígenas y los españoles, de la derrota de los aztecas y de la creación de la Nueva España, pues es mucho el mundo en que vivimos ahora, ¿no? Es un suceso de hace 5 siglos, pero que tiene mucho de actual también. ¿Cuál crees que es el encanto o el momento en el que el lector puede hacer el mayor clic con Francisco y con su hijo? Pues yo creo que con el hijo creo que es fácil hacer clic porque es como un aventurero que conoce la ciudad, es como un niño rebelde y pues de alguna manera yo creo que muchos adolescentes y lectores jóvenes se identificarán con él. Y con Francisco pues finalmente yo espero que los que lo conocieron de la novela anterior de Huesos de Lagartija lo quieran ver ahora. Es el mismo personaje, solo un poco mayor, digamos de edad, un poco más maduro, pero sigue teniendo esa misma insistencia en hacer siempre lo correcto, ese mismo empeño por sobrevivir, por sacar adelante a su familia y a su ciudad. Y creo que es algo que muchos lectores contemporáneos también pueden comprender, lectores y lectoras, desde luego. Pues un gusto poder platicar contigo, felicidades por esta publicación. Él es Federico Navarrete, Códice Perdido, que está bajo el sello Gran Angular de Editorial SM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la entrevista. Continuamos más en Elementos. Y ahora acompáñenos a recorrer otro espacio de la FIL. El día de hoy visitamos a las editoriales independientes, en donde algunos de sus representantes nos platicaron qué es lo que podemos encontrar en el pasillo L de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. Lo que buscamos es entregar al lector libros bellos. ¿Por qué? Porque el libro ahora, con tantas posibilidades, con tanta tecnología, también tiene que ser un objeto acariciable. Y estamos aquí en el L24, somos varias editoriales que traemos lo mejor que tenemos para los lectores. Ojalá que nos visiten por aquí, en la FIL. En este pasillo podrás adquirir tanto el trabajo de escritores emergentes como autores consagrados en el género de novela, cuento, ensayo y poesía. Incluso te toparás con bellos libros impresos con técnicas antiguas. Es una casa editorial de aquí de Guadalajara y se caracteriza porque sus libros están impresos en técnicas de impresión antiguas que se quieren recuperar. Tenemos, por ejemplo, los títulos, como pueden ver, grabados en tipos móviles y bueno, los invitamos a que vengan a descubrir lo que es el stand. Las editoriales independientes dependen de tu amor por la lectura. Las encontrarás compartiendo espacios porque de esa unión nace su fuerza. Aprovecha la oportunidad para descubrir los tesoros que este pasillo tiene para ti. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 FIL. Y bueno, Lore, sabemos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también es cultura pop. Claro. Y el día de hoy, aquí también fue parte de la celebración de un personaje muy querido por muchos de nosotros. Oye, tú estuviste hace unos días muy cerca de él, fuiste a su casa, fuiste a visitarlo, ¿lo apapachaste? Claro, lo felicité por sus 90 años, estuve feliz ahí de visitarlo su castillo. Y déjame decirte que no nada más eso, él también ha visitado Elementos, ¿eh? Sí, también, ¿verdad? En 2 o 3 ocasiones ha visitado el estudio de Elementos. ¿Saben de quién se trata? Digo, porque cumplió 90 años y se conserva. No, hombre. Súper bien. Ha cambiado y ha ido ahí como evolucionando con el paso del tiempo, sí. Pero él se sigue viendo joven, sigue siendo muy feliz y transmitiendo mucha felicidad a la gente, ¿no? Ajá. Él vive en el lugar, le dicen, el lugar más feliz del mundo. ¿Ya saben de quién se trata? A ver, vamos a verla.
personaje querido por niños y grandes, en definitiva, es Mickey Mouse, inventado por Walt Disney en 1928 y que este año cumple 9 décadas de su creación. Durante una conferencia dirigida por el booktuber Alexis Ayala y el periodista Julio Patán, se presentó el libro El arte de Mickey Mouse y se recordó el camino que ha tenido durante estos 90 años. El booktuber expresó: resulta irónico que un ratón que habla se haya convertido en uno de los personajes animados más amados de todos los tiempos. Pero cuando Mickey aparece en escena, su apariencia y especie son olvidadas, porque como todos los buenos actores, tiene la habilidad de interpretar cualquier papel. En sus 90 años de carrera, Mickey ha tenido más papeles que cualquier actor humano en la historia. Ha sido, entre otras cosas, un piloto, un pescador, un convicto, un náufrago, un amante, un asesino de gigantes, un músico, un exterminador, un bombero y un aspirante a brujo. Sin embargo, sus aventuras con estos disfraces no están libres de comedia y obstáculos por superar. Su capacidad de tomar todo con calma es lo que lo hace un personaje tan amado. Todos podemos encontrar algo de nosotros mismos en el valor y autenticidad de Mickey. Eso es lo que lo convierte en alguien que puede lograrlo todo. También se proyectaron los primeros cortometrajes que salieron en sus inicios. El periodista Julio Patán dijo: yo creo que Mickey está... Bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Y viven con Mickey todavía, pero los que ya no somos tan jóvenes, lo tenemos muy presente de todas maneras. Tiene algo este ratoncito, tiene una capacidad rara, yo diría mágica, verdaderamente, para quedarse con uno, ¿no? Entonces, yo ahorita que estaba ahí atrás tramposamente viendo los cortos de Mickey que estaban viendo ustedes, pues me di cuenta de que recuerdo muchos de esos cortos con todo y que hacía mucho que no los veía, ¿no? Entonces, algo tiene este ratón, algo tiene que se te queda grabado, ¿no? Y para hacer más divertida la conferencia, se realizó una dinámica que consistía en imitar el silbido que Mickey realiza durante un cortometraje. Y así fue la participación. C7 Film. Estábamos viendo a ver quién, a nadie nos salió, lo intentamos y nomás no, se necesita mucho aire. Sí. Necesitas practicar un poco más, Lore. Bastante, definitivamente no es lo mío. Estamos llegando al final de esta edición de Elementos en la FIL, de todos los días, en punto de las 8 de la noche y a las 11:30 de la mañana, y vamos con un adelanto de lo que tendremos. Mañana no se lo pierdan, porque tenemos, obviamente, pues lo más importante que ocurre aquí, invitados muy interesantes, y vamos a estar platicando con Sergio Ramírez de su más reciente publicación Castigo Divino. Y también Victoria García estará en el set para hablarnos de Cuentos del Armario. Por supuesto, con parte del elenco del Foro Phil el día de mañana, que va a ser una combinación muy interesante, pop, rock y rock alternativo, por parte de Portugal, Amor Electro, y por parte de nuestro país, los Hello Seahorse. Es que Foro Phil está de verdad. Hoy va a estar buenísimo, Lore, tú sabes que soy fan. ¿Verdad? Sí, claro. Alejandro Rosas, colección Cara Cruz también. Javier Velasco con Diablo Guardián, esto y muchísimo más, así es que se los recomiendo que no se lo pierdan, 11:30 de la mañana en vivo, 8 de la noche, vamos a estar platicando otra vez. Claro, y ya lo sabe, si usted visita la feria, venga a saludarnos. Estamos ubicados en el área internacional, en el pasillo M. Síganos con el hashtag C7 en la FIL, Elementos en la FIL. Así es. Y antes de que se me olvide, Lore, un saludo muy, muy especial, un abrazo y un beso muy grande para la señora Marina León, que no se pierde el programa, ya sea en FIL, ya sea en el estudio, todo, es seguidora fiel de Elementos. Vaya que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Adrián Peña. Lorena Saavedra. Adiós.